Hola creadoras y creadores, el día de hoy aprenderemos a hacer el patrón o molde para una falda básica. Las medidas que vamos a necesitar son el contorno de cintura, el contorno de cadera, la altura de cadera y largo de falda. En la cajita de descripción te dejo el tutorial para que aprendas a tomar medidas. En este caso yo voy a hacer una falda aproximadamente talla M o talla 10, entonces voy a usar un contorno de cintura de 74, un contorno de cadera de 96, una altura de cadera de 19 y un largo de falda de 50 centímetros. Recuerda reemplazar estas medidas por las que tú vas a usar. Iniciamos haciendo una margen en el orillo del papel. Puedes dejar en la parte superior 3 centímetros y en el costado del papel 3. En la parte superior de esta margen vamos a marcar la letra A. Desde la letra A hacia abajo medimos el largo total de la falda. Recuerda que el largo es el largo que tú desees de la falda. Marcamos la letra B y escuadramos este punto. Desde el punto A hacia abajo marcamos la altura de cadera. Y acá vamos a ubicar el punto C. En la cajita de descripción te dejo el tutorial para que aprendas a tomar medidas. Desde el punto A hacia el costado vamos a medir el cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros de pinza. Si tu falda no lleva pinzas en la cintura, entonces solo vas a medir el cuarto de contorno de cintura y marcamos la letra D. Desde la letra C hacia el costado vamos a medir el cuarto de contorno de cadera y marcamos la letra E. Desde la letra B hacia la derecha vamos a marcar el cuarto de contorno de cadera más 1 o 2 centímetros. Este 1 o 2 centímetros dependerá de qué tan amplia quieras tu falda en la parte inferior y marcamos la letra F. Como estamos realizando el posterior, ahora desde el punto A vamos a medir hacia arriba 1 centímetro y marcamos la letra A1. Vamos a unir con semicurva la letra A1 con la letra D. Vamos a tomar la semicurva por la parte menos pronunciada para marcar esta línea de curva de cintura. Ahora tomando la regla como te muestro, vamos a unir con semicurva el punto DE. Es muy importante que no quede muy curva para evitar bolsas en los costados. Con línea recta vamos a unir los puntos EF tratando de darle continuidad a la semicurva que tenemos en la parte superior. Ahora vamos a resaltar las líneas que nos van a quedar en el molde y sería el punto A1D como lo marcamos inicialmente, luego el punto DE también como lo marcamos inicialmente, el punto EF con recta dándole continuidad desde la línea superior, el punto BF que sería para el ruedo con recta y desde el punto A1 A, C y B para el centro posterior del molde. Borramos las líneas que nos sobran y con recta vamos a marcar el punto CE para marcar la línea de altura de cadera. Vamos a marcar la pinza y vamos a buscar la mitad entre la curva que hay entre los puntos A1D. En el centro marcamos un punto y vamos a ubicar la letra G. Desde la letra G hacia abajo vamos a marcar 7 centímetros para hacer la profundidad de la pinza. Y este punto lo marcamos con la letra H. Ahora al lado izquierdo de G vamos a marcar 1,5 centímetros, al lado derecho otro 1,5 centímetros y marcamos las letras I y J. Vamos a unir con recta la letra IH y también la letra JH para formar la pinza. Ahora esta línea que tenemos en GH la podemos extender o prolongar hasta el ruedo, para que esta línea nos sirva como guía para la línea de aplomo o hilo de la tela. Ahora vamos a marcar el molde, en este caso sería el posterior de la falda básica. Yo estoy trabajando una talla M, recuerda cambiarlo por tu talla y este molde va a venir 2 por talla. Vamos a darle costura, 1 centímetro de costura por toda la cintura que es la semicurva A1D, luego 1 centímetro de costura por el costado que son los puntos D, E, F.
En la parte inferior, en los puntos F y B, vamos a marcar 2 centímetros de costura para el ruedo de la falda. Ahora vamos a unir todos los puntos de las costuras siguiendo la forma del patrón o del molde. Y en el punto E hacemos un piquete. En la cintura, cuando marquemos los puntos, vamos a extender los 3 puntos de pinza hasta la línea de costura, que son los puntos I, G y J. Como esta falda va a llevar el cierre en la parte posterior, en el centro posterior vamos a marcar 1 centímetro de costura por los puntos A, 1, C y B. Y vamos a unir con recta estos puntos para terminar de construir la costura del patrón o molde. Ya terminamos de construir el patrón o molde posterior. Ahora vamos a construir el molde delantero. Vamos a hacer una margen en el papel, en la parte superior y en el costado. Y en la parte superior vamos a marcar la letra A. Ahora, desde la letra A hacia abajo, vamos a medir el largo total de la falda. Marcamos la letra B y escuadramos, en este caso hacia la izquierda, esta letra B. Desde la letra A hacia abajo vamos a marcar la altura de cadera. Marcamos la letra C y escuadramos hacia la izquierda. En la línea del punto A hacia la izquierda vamos a medir el contorno de cintura dividido 4 más 3 centímetros de pinza. Recuerda que si tu falda no lleva pinza, solo vas a medir el cuarto de contorno de cintura. Donde nos dé esta medida marcamos la letra D. Ahora en el punto C hacia la izquierda vamos a medir el contorno de cadera dividido en 4 y marcamos la letra E. En el punto B hacia la izquierda vamos a medir el cuarto de contorno de cadera más 1 o 2 centímetros. Recuerda que vamos a aplicar 1 o 2 centímetros dependiendo de qué tan amplia queramos la falda en el ruedo. Ahora el punto F que acabamos de marcar lo vamos a unir con una línea recta hasta el punto E. Ahora desde el punto A hacia abajo medimos 1 centímetro y marcamos la letra A1. Con semicurva vamos a unir los puntos de E tratando de que no quede muy curvo. Y luego hacemos la curva de la cintura uniendo los puntos A1D así como te muestro en el video. Ahora repasamos las líneas por donde va a quedar el patrón. Unimos el punto de A1 con semicurva, el punto de E con semicurva como ya lo habíamos marcado. Con recta unimos los puntos EF tratando de que la línea tenga una continuidad. Desde la semicurva unimos con recta BF y con recta BC. Con recta unimos los puntos A1C y los puntos EC para la altura de cadera. Vamos a borrar las líneas que nos sobran y buscamos la mitad de la semicurva de A1 para hacer la mitad de la pinza. Allí marcamos la letra G. Escuadramos la letra G hacia abajo y a los 7 centímetros vamos a marcar la letra H, que sería la profundidad de pinza. Al lado derecho y al lado izquierdo del punto G vamos a marcar 1,5. Vamos a marcar las letras I y J y con recta vamos a unir HJ y HI para construir la pinza de la cintura. Por la semicurva de cintura aplicamos 1 centímetro de costura y completamos estas líneas dando la forma del molde. Por los puntos de E vamos a marcar 1 centímetro de costura. Por el costado EF también aplicamos 1 centímetro de costura y por el punto BF 2 centímetros para el ruedo. Completamos las líneas de costura siguiendo la forma original del patrón o del molde. Terminamos de extender la línea GH hasta el ruedo para marcar la línea de aplomo. Por el centro delantero, que serían los puntos A1, C y B, vamos a marcar la indicación de doblez de tela. Marcamos el molde, en este caso sería el delantero de la falda básica, talla M, recuerda marcarlo con tu talla y va a ser 1 por talla porque viene doble. Ahora recortaremos, doblamos la pinza como te muestro del punto J al punto I. Si se nos deforma la línea de costura, la corregimos y cortamos por la línea de la semicurva de cintura con la pinza cerrada. Y continuamos cortando todo el molde por la línea de costura que marcamos. Al abrir la pinza nos debe de quedar un espacio como te muestro y marcamos los 3 piquetes de la pinza. Marcamos el piquete de altura de cadera y marcamos el piquete donde inicia el ruedo. Este mismo proceso de corte lo vamos a hacer en el posterior.
Llevamos el punto I al punto J cerrando la pinza. Si de pronto se nos daña un poco la línea de cintura, la corregimos y con la pinza cerrada vamos a cortar la parte superior del molde. Y ya seguimos cortando todas las líneas que marcamos de cintura, igual como lo hicimos con el delantero. Al abrir la pinza tenemos el descargue de costura, marcamos los 3 piquetes de la pinza, marcamos el piquete de altura de cadera y el piquete de ruedo. En esta ocasión vamos a hacer la terminación en la cintura con un falso. Para esto lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el patrón o molde y lo vamos a calcar más o menos unos centímetros arriba de la línea de altura de cadera. Vamos a marcar los puntos de las pinzas. Si quieres puedes marcar este falso con las pinzas cerradas. Desde la parte superior de la cintura vamos a marcar 8 centímetros siguiendo la forma de la semicurva de cintura. Ahora vamos a marcar el falso. Este es falso posterior, falda básica, talla M o la talla en la que estés trabajando y es 2 por talla. Vamos a tomar el molde delantero, vamos a hacer lo mismo, lo vamos a calcar unos centímetros por encima de la línea de altura de cadera y marcamos los puntos de la pinza. Desde la semicurva de la cintura vamos a marcar hacia abajo 8 centímetros para hacer el ancho del falso. Ahora marcamos el molde. Realizamos la identificación de doblez de tela, este sería el falso delantero de la falda básica, la talla M o la que estés trabajando y es 1 por talla. Vamos a recortar. Cerramos la pinza y recortamos por todo el contorno. Hacemos lo mismo con el delantero y con el posterior. Y así terminamos nuestros moldes o patrones de nuestra falda básica. Nos deben de quedar 4 piezas como te muestro en el video. Espero que este tutorial te haya gustado y lo practiques. Nos vemos en el próximo video. Te invito a que me sigas en mis redes sociales que te dejo en la cajita de descripción.